Galicia, compañeiros da Corporación Municipal, presidente da Deputación Provincial, autoridades, convidadas, amigos e amigas, moi boas tardes. Hoxe, cumprindo coa tradición, reunímonos neste salón de plenos para render homenaxe e recoñecemento á nosa Carta Magna. Con este acto institucional, rendemos homenaxe á nosa Constitución e tamén a todas aquelas persoas que fixeron posible no seu día que hoxe teñamos unha norma marco de convivencia que garante a nosa existencia como país de cidadáns libres. Así, principios e valores como os da liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político figuran recollidos nesta norma. A Constitución de 1938 devolveunos a senda da democracia. Con ela todos os españois decidimos sumar e apostamos pola inclusión, decantándonos pola unión dentro da diversidade. O conxunto do pobo español amosou a súa madurez como sociedade. Fomos capaces de romper co pasado e instaurar un réxime democrático. Un marco de convivencia que fomos perfeccionando paulatinamente co desenvolvemento do Estatuto de Autonomía, o aumento dos niveis de benestar e de progreso na nosa sociedade. Foi o traballo conxunto de todos e o esforzo común, o que nos axudou entón a saír daquela difícil situación do ano 1978. Moitos dos que estamos hoxe aquí dimos os nosos primeiros pasos nos albores da democracia. Hoxe quero dicirlles que toda unha xeración nos sentimos orgullosos dos nosos pais, nos sentimos orgullosos das xeracións anteriores que fixeron un gran esforzo na nosa transición. Un fito a prol da convivencia que non foi un apaño, como algúns queren entender, senón todo un éxito, porque asentou as bases do consenso, da estabilidade política, do diálogo e tamén da discrepancia, en definitiva, da convivencia. E a proba dese éxito foi a transición e a nosa Constitución. 35 años después de la aprobación de nuestra Carta Magna, hay abiertos diferentes debates sobre la misma. En estos tiempos la realidad es cada vez más cambiante, más plural a medida que avanza la democracia y cambian los tiempos. Por eso es fundamental que la ley de leyes pueda adaptarse con sus instituciones a las personas y a sus necesidades. Todas tienen que tener sitio en el Estado y en sus normas. Debates que son todos ellos lícitos, siempre que partan de la premisa del respeto del derecho a decidir sobre el presente y sobre el futuro. Nos dotamos de un texto constitucional que se caracteriza, entre otras ventajas, por su adaptación. Tenemos varios ejemplos de ellos, reformas ya que se han culminado. Y en el horizonte están, como decía antes, las personas. En el horizonte está la modernización del Estado, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista social, político y económico para evitar duplicidades.
En este aspecto, todo acuerdo de cambio o modificación deberá fundamentarse en los principios de lealtad institucional, solidaridad, cooperación y eficiencia. Son estos valores que se recogen en nuestro marco constitucional. Por último, como alcalde y presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, quiero destacar el papel que en el marco constitucional se otorga a los ayuntamientos. Este se refleja en el artículo 137 de nuestra Carta Magna, en el que se concede a la institución municipal y a la provincia autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Como firme defensor del municipalismo, los concellos debemos agradecer a la Constitución de 1978 que consagre la autonomía local como un principio fundamental en la estructura territorial de nuestro país. Y por eso, precisamente, los ayuntamientos celebramos cada año, desde hace 35, este acto institucional de homenaje a nuestra norma de normas. La Constitución fija también derechos como el trabajo, el desarrollo económico y la solidaridad territorial. Por eso, como alcalde y en representación de la corporación y de los ferrolanos, aprovechamos también este acto para reclamar soluciones para nuestro sector naval, para que así los ferrolanos podamos ejercer en plenitud nuestros derechos constitucionales, porque también la Constitución no solamente consagra la igualdad formal, sino también la igualdad material, instando a los poderes públicos no solamente a respetar la igualdad, sino a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Y me van a permitir que presente, aunque brevemente, a nuestro conferenciante de este año, al cual le agradezco en nombre de la Corporación Municipal que haya aceptado nuestra invitación. Digo brevemente porque es de sobra conocido en Ferrol y en toda Galicia. Responsable del máximo órgano judicial gallego desde el año 2009, comenzó su carrera judicial en 1974 como juez de primera instancia e instrucción único de Obarco de Valdeorras. Tras su paso como juez por Ribadavia y como magistrado de trabajo de Burgos y Vigo y de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 1986 toma posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense y 3 años después lo haría como presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, cargo este último que desempeñaría hasta 1995, año en el que accede al Tribunal Superior de Justicia de Galicia en calidad de magistrado de la Sala de lo Social. También querría destacar en este acto la vinculación de Miguel Ángel Cadenas con la docencia. La docencia le ocupa una parte importante de su profesión y le permite, además, seguir formándose y seguir en contacto con los universitarios. Lo hace como profesor de Derecho Civil en la Universidad de A Coruña. En el año 2010 le fue concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Y sin más, tiene la palabra don Miguel Ángel Cadenas Obreira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Buenas noches. Señor alcalde, excelentísima corporación del Concello de Ferrol, autoridades en general, si me permiten, abreviando la presentación, señoras y señores. Me va a permitir asimismo expresar, antes que nada y en primer lugar, mi satisfacción por estar en esta ciudad con todos ustedes, por invitación de su alcalde y con motivo del Día de la Constitución. Es para mí, vuelvo a repetir, una satisfacción y un placer estar aquí con todos ustedes, compartir este acto con todos ustedes. Y en segundo lugar, también expresar el ferviente deseo de que esta ciudad, de que su comarca pueda seguir con su actividad laboral de siempre en el sector naval, pueda seguir con el trabajo honrado que ha venido formando parte, sin duda, de la vida de esta comarca desde hace tantos años, que así sea. Y entrando ya en el tema que nos ocupa, pues 35 años de Estado Constitucional de Derecho. Eso es el título de
fin, de la charla, de como quieran ustedes denominarla. Nuestro presente y, desde luego, también nuestro futuro inmediato vienen definidos por la Constitución Española de 1978, por esta nuestra Constitución. El 28 de enero de 1976, el entonces presidente del Gobierno anuncia su proyecto de apertura política. El 18 de noviembre siguiente, las Cortes aprueban la ley para la reforma política y el 15 de diciembre siguiente se aprueba en referéndum la reforma política. Como consecuencia de esto, el 5 de enero de 1978 se publica el anteproyecto de la Constitución. En el mes de marzo de este mismo año, y es más que nada lo reseño como una anécdota muy importante, pero como una anécdota en el contexto del tema, se concede la preautonomía de Galicia y el día 16 de marzo de 1978 se constituye la Xunta de Galicia. En este contexto digo que el 17 de noviembre de 1978 las Cortes aprueban el proyecto de Constitución y la Constitución se aprueba en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Finalmente es el día 29 de este propio mes, en diciembre de 1978, que es promulgada y publicada la Constitución española. La inmediata consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución de diciembre de 1978 es que el 1 de enero de 1979 el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el día 1 de marzo, fecha en que efectivamente tienen lugar estas elecciones generales. Históricamente, la aprobación de la Constitución Española de 1978 significó que, vía pacto social, expresión de la voluntad, de una voluntad consciente e informada de una comunidad de ciudadanos, se diera solución a problemas decisivos para la nación, como era entonces la forma política del Estado y de su jefatura, la estructura de los poderes del Estado, la organización territorial, etc. La Constitución española nació para dar y efectivamente dio y sigue dando certidumbre democrática a una sociedad entonces carente y absolutamente necesitada de ella, para suministrar asimismo estabilidad política dentro de las diferentes opciones y sus lógicas alternativas. Esta Constitución fue, en definitiva, la solución del dilema en que nos encontrábamos los españoles en aquel momento histórico. Se escribían entonces, como ejemplo, cosas como la siguiente en el año 1974. Hemos de apreciar, se decía entonces, con admiración la lucha del pueblo por sus derechos no en el sentido de enfrentamiento violento, sino en el de sufrida actividad contra la violencia estatal que niega derechos elementales. Es rechazable el atentado que ha causado la muerte del presidente del Gobierno el 20 de diciembre de 1973. Evidentemente está aludiendo al almirante Carrero Blanco. El pueblo ha de constituir y destituir a sus mandatarios por la expresión de su voluntad, democráticamente, mediante el voto y la imposición del respeto a sus derechos. No interesa a nadie la dialéctica de puños y pistolas que solo heridas y muerte traen. No interesa sino a los que siempre han tenido las armas y quieren conservar con ellas su dominación y les va bien los episodios truculentos para seguir su imposible camino. Esto, repito, se escribía, entre otras muchas cosas, en el año 1974. La capacidad de futuro de determinados pasados explica alguno de nuestros presentes, para bien y para mal. Esto ocurre en cierto modo y en cierta medida, en este caso para bien, con la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución española de 1978. La vía abierta a fines del siglo XVIII en Estados Unidos y Francia se tradujo en España al margen de la Carta de Bayona de los Bonaparte de 1808, sin vigencia real, en la Constitución de 1812. Constitución de significado especial respecto de nuestra actual Constitución, si bien su limitada vigencia temporal y las constituciones habidas con posterioridad.
el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, 1869, 1876, en fin, la Constitución de la Segunda República, 1931. La Constitución de Cádiz diseñó una monarquía moderada, que no parlamentaria, con luces y sombras a la hora de la búsqueda de la adjetivación democrática. Su artículo 14, el artículo 14 de la Constitución de Cádiz, decía: el gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. El artículo 3 de la misma Constitución proclamaba que la soberanía reside esencialmente, matizaba, en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Contexto este en el que asimismo, artículo 4 de la Constitución de 1812 preveía, se supone una vez más, y esto es legítimo y a veces es imprescindible, se supone que aspirando a lo imposible para alcanzar en todo caso lo necesario, preveía este artículo 4 que la nación estaba obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, que asimismo, artículo 6, el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. O el artículo 13, que establecía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Sin embargo, no admitía esta Constitución de Cádiz la libertad religiosa. Su artículo 12 decía: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Tampoco recogía la Constitución de Cádiz el derecho de reunión y manifestación, un derecho íncito en cualquier sistema, régimen democrático, por lo menos desde la visión actual. Lo hizo el recoger constitucionalmente este derecho de reunión y manifestación la Constitución de 1869. Tampoco recogía el sufragio femenino, que se plasmó por primera vez en la Constitución de la Segunda República, 1931. Si bien ello, esta Constitución de Cádiz sí dejó explicitados para su tiempo y para los posteriores los fundamentos más propios de un Estado de Derecho, y además presididos por un inequívoco mandato de acatamiento prioritario de la Constitución misma, apuntando al Estado constitucional de Derecho. Decía el artículo 7 de la Constitución de Cádiz: todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas. Y en efecto, la división de poderes y el principio de legalidad quedaron, división de poderes y principio de legalidad, presupuestos sin los cuales no se puede hablar de Estado de Derecho o de Estado constitucional de Derecho. Digo que la división de poderes y el principio de legalidad quedaron en lo sustancial, porque hay que situarlo en el contexto global de la Constitución de 1812, reflejados en concretos preceptos de esta Constitución. Los artículos 15, 16 y 17 establecían que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, la de hacer ejecutar las leyes en el Rey y la de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales en los tribunales establecidos por la ley. Esto explica también que la propia Constitución defina el sistema como de monarquía moderada hereditaria. Asimismo, el artículo 242 de la Constitución insiste en que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales, y los artículos 243 y 245 lo ratificaban. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Y esto, vuelvo a insistir, lo decía la Constitución de 1812 en el contexto de un régimen político de monarquía moderada hereditaria y que, en definitiva, la adjetivación democrática no quedaba definitivamente plasmado en toda la arquitectura constitucional. Por otra parte,
también esta Constitución disponía determinadas garantías personales. Estamos hablando de 1812. Garantías personales frente al Estado, aunque faltasen diversos derechos, entre ellos, y por ejemplo, como ya he mencionado, la libertad religiosa. Así, el artículo 287 de la Constitución disponía que ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandato del juez por escrito que se le notificará en el acto mismo de la prisión. Pues en este sentido y medida se identifica la Constitución de Cádiz como un antecedente cierto de las esencias de nuestro actual sistema constitucional, de nuestra vigente Constitución. Constitución que en su artículo primero, se apresura a declarar que España se constituye un Estado social y democrático de derecho, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que la forma política es la monarquía parlamentaria. Dice que la ciudadanía catalana contemplada en este precepto no es sino una especie del genérico ciudadanía española a la que no puede ontológicamente contradecir, que los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del ordenamiento, en cuyo sentido, concluye el Tribunal Constitucional, el precepto es conforme a la Constitución. Y termino. Tras 35 años de vigencia, en aras del tiempo vivido, es posible que nuestra Constitución precise de cierta cirugía reparadora de las propias insuficiencias o deficiencias que la realidad ha venido desnudando en ella, superadora de las inarmonías y las contradicciones que entre lo que toca vivir el diseño constitucional de las instituciones y los principios han ido apareciendo a lo largo de los años. Si bien lo cual, el texto constitucional de 1978, como ley fundamental y cabeza de la jerarquía normativa, sigue siendo la gran y mejor garantía individual y colectiva de una convivencia civilizada, el aval de la libertad cívica. Por consiguiente, a pesar de los pesares posibles, de todos los pesares posibles, por lo que significó en su momento, 1978, por lo que sigue significando hoy, 2013, también por su significado de futuro, este 35 aniversario de la Constitución española es un cumpleaños feliz para este país. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, enhorabuena al ponente y les invitamos, la Corporación Municipal, a una copa de vino para brindar por este cumpleaños feliz, por este 35 aniversario de la Constitución española.